Hace aproximadamente 3000 años, en una remota cueva localizada al suroccidente de Bolivia, descansaba un chamán con su bolsa de rituales, tejida cuidadosamente con el cuero de 3 hocicos de zorro. Esta cueva, conocida como la Cueva del Chileno, demuestra actividad humana desde hace más de 4000 años, utilizada principalmente como cementerio y para rituales espirituales. Fue saqueada múltiples veces por usurpadores de tumbas, dejando atrás lo que consideraban basura. Sin embargo, los últimos saqueadores se equivocaron al identificar que era basura y que no. Gracias a esto, olvidaron llevar con ellos un invaluable tesoro arqueológico, la bolsa de rituales de nuestro amigo el chamán. Su bolsa fue encontrada en el 2010, repleta de una gran variedad de sustancias psicodélicas. Entre ellas la bufotenina, una sustancia derivada del DMT. Esta se encuentra usualmente en la piel de algunas especies de sapos, pero también en hongos y algunas plantas. Encontraron también restos de DMT, armina, psilocibina y benzoileconina. Todas estas sustancias alucinógenas eran utilizadas durante rituales chamánicos, y probablemente sean la primera evidencia real de sustancias, utilizadas por chamanes para crear ayahuasca en la historia. La ayahuasca, también conocida como yagé dependiendo de la zona geográfica en donde se consuma, es una bebida ancestral amazónica con propiedades psicoactivas. Su nombre se traduce a enredadera del alma o enredadera de los muertos en el idioma de los quechuas, poblaciones indígenas de la cordillera de los Andes. Se elabora a partir de la corteza de la planta Banisteriopsis caapi, la cual contiene alcaloides como la armina y la armalina. Estos son compuestos que actúan sobre nuestro sistema nervioso y se conocen como imaos, inhibidores de la monoamina oxidasa. Sabemos que estos términos son complejos, pero queremos que los entiendas, ya vas a ver por qué son tan importantes. Pon mucha atención. La corteza de la planta que acabamos de mencionar es mezclada con las hojas del arbusto Cichotria viridis, también conocida como chacruna. Esta es la encargada de proporcionar a la mezcla el alucinógeno DMT. Aquí viene la importancia de la armina y la armalina para efectividad de este brebaje. Si estos no estuvieran presentes en la bebida, el DMT de la chacruna sería inactivado por las MAO, monoamina oxidasas, presentes en nuestro cuerpo. Esto haría que el DMT de la chacruna no cause los efectos alucinógenos que normalmente produce la ayahuasca. En este caso, simplemente sería una bebida de plantas que causaría vómito y diarrea. Es por esto que la combinación específica de estas dos plantas es esencial para que la ayahuasca tenga efecto. A pesar de que hoy sabemos bien cuáles son los componentes del yagé, resulta intrigante cómo descubrieron nuestros ancestros amazónicos que la combinación de estas dos plantas podría llevar a la creación de esta bebida. Existen más de 80.000 especies de plantas en el Amazonas, más de 10.000 de estas son enredaderas como lo es la Banisteriopsis caapi, y entre estas, únicamente la combinación de estas dos plantas específicas producen las sustancias que se necesitan para hacer ayahuasca. ¿Crees que esto es coincidencia? Si mezclamos aleatoriamente dos de estas 80.000 especies de plantas, existen más de 3.200 millones de combinaciones posibles. Como descubrieron nuestros ancestros amazónicos esta combinación específica de tan solo dos plantas, todavía es un misterio. Queremos leer qué piensas tú en la sección de comentarios. ¿Cómo obtuvieron nuestros ancestros el conocimiento para crear esta bebida? Abrimos debate. La ayahuasca fue originalmente utilizada por los chamanes indígenas con fines de comunicación espiritual, experiencias mágicas, sanación y rituales religiosos. En varios países sudamericanos, la ayahuasca se ha incorporado a la medicina popular y la sanación espiritual, y varias iglesias brasileñas la utilizan de forma rutinaria para fomentar una experiencia espiritual. Más recientemente, se está utilizando en Europa y América del Norte, no solo por motivos religiosos o curativos, sino también recreativos. Al consumirla, es frecuente que la persona vomite o tenga diarrea. Luego de esto, comienza a experimentar alucinaciones intensas y altamente introspectivas, en donde las personas describen con frecuencia interactuar con deidades o dioses naturales, que describen en ocasiones como la Madre Tierra. Hay quienes tienen alucinaciones auditivas, visuales y sensitivas en donde experimentan estar en el vientre de su madre, escuchando conversaciones entre sus padres. Otros que experimentan su propia muerte y reflexionan sobre los errores que cometieron en vida.
En fin, la ayahuasca es una sustancia alucinógena potente que puede considerarse reveladora o espiritual, por las características de las alucinaciones que produce. Sin embargo, la experiencia es diferente para cada persona. Suele ser reveladora y transformadora, pero nadie puede asegurarte si tu experiencia va a ser agradable. Hay muchos quienes también experimentan paranoia, sensación de terror, ahogo, entre otros. Existe evidencia histórica de los posibles usos terapéuticos de la ayahuasca como medicina ancestral. También se han realizado múltiples estudios controlados, en donde se considera como posible tratamiento para las adicciones a sustancias de abuso como el alcohol, los opioides, la dependencia a la cocaína, reducción de los síntomas causados por la abstinencia a sustancias, como posible tratamiento para la depresión y la ansiedad, entre otros potenciales usos terapéuticos. No obstante, hacen falta más estudios para que algún día sea considerada como un tratamiento regulado y aprobado por entidades sanitarias legales. Habiendo dicho esto, su uso recreativo viene en aumento, y han surgido falsos chamanes que promueven el consumo de estas bebidas alucinógenas de forma irresponsable. El consumo de cualquier tipo de sustancia alucinógena es altamente peligroso y, en caso de realizarse, se debe ser consciente de los riesgos que implica. Por este motivo, decidimos hacer este video sobre las 5 reglas de oro antes de consumir ayahuasca o yagé. Regla número 5. Reconoce lo que estás consumiendo. Dependiendo del país en donde se produce y la zona geográfica específica, puede que existan bebidas similares a la ayahuasca, con efectos parecidos, pero que no necesariamente son ayahuasca. A continuación, te dejamos una lista de nombres de diferentes bebidas, sus componentes, y las regiones en donde se producen. Si bien la lista anterior contiene bebidas tradicionales que son consumidas según su región, también existen falsos chamanes que pueden simplemente aprovecharse de la popularidad de esta bebida para hacer cualquier mezcla con cualquier sustancia psicoactiva y decir que es yagé. Ten mucho cuidado. Regla número 4. Si vas a consumir yagé, hazlo en un centro certificado o con muchos años de experiencia realizando estos rituales, que a su vez tenga muy buena reputación. Esto por varios motivos. En el 2019 el falso chamán Orlando Gaitán fue condenado a 29 años de prisión en Colombia por abusar sexualmente de mujeres que iban a su consultorio buscando sanar mediante el consumo de yagé. Orlando decía ser el último descendiente de la tribu Carare, extinta hace más de 100 años. Además, los centros certificados y de mucha trayectoria suelen contar con taitas, que regulan las dosis según la persona, y tienen en cuenta precauciones en caso de que tenga una mala experiencia o emergencia de salud. A los chamanes que trabajan con ayahuasca y hongos alucinógenos en la región andina de Sudamérica, se les suele dar el nombre de taita. Regla número 3. Prepara tu cuerpo y espíritu. Si bien los chamanes recomiendan esta regla desde un punto de vista espiritual, también puede existir una explicación científica para justificarlo. Debes abstenerte de consumir productos provenientes de animales durante 2 semanas antes del consumo. En otras palabras, llevar una dieta vegana. Desde el punto de vista espiritual, esto se hace con el objetivo de que el sufrimiento del animal no intervenga en tu experiencia. Desde el punto de vista científico, una dieta alta en fibra, proteína vegetal y baja en productos derivados de animales es beneficiosa para tu metabolismo, darle un descanso a tu cuerpo, y posiblemente llevar con más facilidad un efecto adverso como el vómito o la diarrea. Además, no debes consumir comida picante, muy salada o con azúcar. Tampoco comida procesada o que contenga colorantes y conservantes artificiales. También se recomienda la abstinencia durante las 2 semanas anteriores de cualquier otra sustancia de abuso, incluyendo el cigarrillo, el alcohol, la marihuana y otras drogas recreativas. Desde el punto de vista espiritual, esto se hace con el objetivo de limpiar el alma antes del consumo. Desde el punto de vista científico, estas sustancias pueden incrementar el riesgo de una experiencia desagradable y aumentar el riesgo de muerte, ya que son sustancias que pueden interactuar en tu cerebro y causar efectos adversos, si se combinan con las sustancias derivadas del yagé. Los taitas también sugieren abstenerse del sexo 2 semanas antes de su consumo, ya que consideran que la energía de la otra persona puede interferir con tu experiencia. Esta recomendación no tiene una base científica que la respalde, sin embargo tampoco hace daño. Regla número 2.
el consumo de ayahuasca puede ser mortal bajo ciertas circunstancias. Esto es algo que debes aceptar y entender muy bien. No importa cuántos amigos te digan que es 100% seguro y no existe ningún riesgo. Si estás consumiendo medicamentos antidepresivos o para tratar la ansiedad, el déficit de atención e hiperactividad o cualquier otro medicamento psiquiátrico, medicamentos para el Parkinson, el Alzheimer, medicamentos para la tos, pérdida de peso, presión arterial, entre otros, consumir ayahuasca puede ser extremadamente peligroso y en algunos casos mortal. En este caso es obligatorio que consultes donde el psiquiatra antes de consumir, explicarle por qué quieres hacerlo, y si es una decisión que ya tomaste, hacerle saber que lo vas a hacer y que quieres disminuir al máximo el riesgo durante el consumo. Debes seguir sus instrucciones al pie de la letra. No hagas nada sin el consentimiento de un psiquiatra o tu médico de cabecera. Se han reportado múltiples muertes por consumo de ayahuasca. Todas las drogas son peligrosas, todas las medicinas tienen riesgos. Ya sean medicinas ancestrales o medicinas recetadas por médicos, sé muy consciente de esto. Regla número 1. Si sufres de alguna enfermedad mental o alguien en tu familia sufre de enfermedades mentales como la esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, entre otras condiciones de salud mental, no debes consumir sustancias alucinógenas nunca, incluyendo a la ayahuasca. Estas pueden empeorar tus síntomas o desencadenar enfermedades mentales serias que pueden no tener reversa. Consulta siempre con tu psiquiatra si este es tu caso. Regla extra. Si lo vas a hacer, aprovecha al máximo tu experiencia, es única y solo tuya. Reflexiona sobre tu vida, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Si decides consumir ayahuasca, hazlo de forma consciente. Ten un propósito, ve con un objetivo, nunca lo hagas por simple curiosidad o porque tus amigos lo van a hacer pronto. Respeta la tradición cultural de esta sustancia y a las personas que se dedican de forma seria y profesional a esta práctica. Recuerda darle un like a este video si aprendiste algo nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Este fue otro video de Tubi Digital, un abrazo, nos vemos en el próximo video. Las precauciones mencionadas en este video no pretenden reemplazar el criterio de tu psiquiatra o tu médico de cabecera. Ellos son quienes conocen tu condición específica de salud, con ellos debes hablar sobre este tema antes de tomar cualquier decisión frente al consumo de yagé.